este video vamos a hablar sobre teorías de juegos. Este es Ronnie Pacheco para investigación de operaciones avanzadas de Occidente. Básicamente la teoría de juegos es ampliamente utilizada siempre que hayan dos oponentes y una partición o algún premio de acuerdo a una serie de estrategias. Hay aplicaciones de teorías de juegos, mercado de electricidad, licencias de pesca comercial, cadenas de suministro es ampliamente utilizada, súper interesante, donde los proveedores y los distribuidores juegan en juegos de ver quién gana o cómo ganan más. Comercio de emisiones, de CO2, mercado de apuestas mutuas y de la información. Hay una serie de aplicaciones donde se utiliza teoría de juegos, más allá de los juegos per se, ¿verdad? Que evidentemente hay una serie de aplicaciones bélicas y es un campo muy interesante. En principio, la teoría de juegos maneja situaciones de decisiones donde hay dos generalmente o más oponentes inteligentes o racionales. Evidentemente tienen objetivos contrarios, o sea, juegan el uno contra el otro. Es una teoría de problema de decisiones multiagente, o sea, pueden haber muchas, generalmente son dos, pueden haber muchas personas compitiendo por premios o recompensas que son limitadas, ¿verdad? La idea es que los jugadores pueden hacer ciertos movimientos de las que dependen los premios o la recompensa, pero que tienen que seguir ciertas reglas y se asume que todos los competidores siguen las reglas. Y que cada uno se comporta racional, esto entendiéndose como que cada uno trata de ganar, ¿verdad? Hace lo mejor por ganar. Entonces, ¿cuáles son los elementos de un juego? Bueno, hay un grupo de jugadores, que lo vamos a denotar como D. Hay un conjunto de reglas, que lo vamos a denotar como R. Hay un conjunto de estrategias SI para cada jugador PI. La estrategia es un conjunto de movimientos que haría un jugador en el juego, o sea, los movimientos que tiene permitido. Evidentemente, seguimos con la historia de que es racional, que elige la estrategia que más le sirve, ¿verdad?, para maximizar su recompensa. Hay un conjunto posible de resultados O, y hay una recompensa uso I para cada jugador I y para cada resultado O. Entonces, vamos a ver. El juego, dos jugadores eligen de forma independiente escudo o corona y le informan a una autoridad central, que es como la autoridad del juego. Si ambos eligen la misma cara de la moneda, el jugador 1 gana. Si eligen caras contrarias, el jugador 2 gana. En este ejemplo hay dos jugadores, ¿verdad? 1 y 2. Las reglas están dadas también. Se debe asumir que con seguridad todos van a seguir las reglas. Al pasar de juego a juego, cada jugador puede elegir entre escudo o corona. Cada jugador actúa de manera independiente y hace su elección de una sola vez. Si el jugador 1 gana, si 2 seleccionaron la misma cara, de lo contrario gana el jugador 2. Esas son las reglas. El conjunto de estrategias para cada jugador, bueno, el jugador 1 puede tener la estrategia escudo-corona, el jugador 2 tiene las estrategias escudo-corona. Esas son las estrategias que pueden tener. Eso significa que pueden escoger escudo-corona en cualquier caso. Los conjuntos de los resultados son, para ambos jugadores, perder o ganar, ¿verdad? Entonces, la combinación de resultados es escudo-escudo, escudo-corona, corona-escudo, corona-corona. Y la primera y la última es cuando el primer jugador gana. La del centro es cuando el jugador 2 gana. La recompensa para cada jugador, bueno, esto depende del juego y demás. Aquí se puede asumir que hay una ganancia de, no sé, 100 colones, $100 o lo que sea. Y evidentemente, ambos tratan de ganar. Pueden haber variaciones, pueden haber diferentes tipos de juegos, diferentes recompensas o demás. Por ejemplo, puede haber esta situación, esta pequeña variación. El jugador 1 quiere ganar y donde su ganancia es 100 y una pérdida de ceros si pierde. Mientras que el jugador 2 solo está preocupado por ver al jugador 1 feliz. Supongamos que es su hermano pequeño. Y así si gana 10 y si pierde, pierde 100. En esta situación solo el jugador 1 se esfuerza para ganar, mientras que el jugador 2 va a tratar de perder. Bueno, existen diferentes tipos de juegos. Quizá los más básicos son juegos suma cero. Tenemos dos jugadores, cada uno tiene una cantidad finita o infinita de alternativas o estrategias asociadas con cada par de estrategias. Hay una recompensa que paga el otro jugador. Esto es muy importante. Por eso suma cero. Lo que yo gano lo pierde el otro, ¿verdad? Eso me lo tiene que dar el otro.
Entonces, eso se llama juego de dos personas con suma cero, porque la ganancia de un jugador es igual a la pérdida del otro. O sea, hay una pérdida del otro. Significa que el jugador es capaz de mejorar su rentabilidad mediante el uso de una buena estrategia. Piense que hay un piedra, papel, tijera. El que gana le da 1000 colones al que pierde. Entonces, por cada juego de piedra, papel, tijera hay una suma cero, ¿verdad? Donde alguien ganó 1000 y alguien perdió 1000 y suma cero, la suma total es cero. Después hay otros juegos que se llaman de suma constante. Estos juegos son juegos de conflicto donde se compite por un premio que es finito. Cualquier ganancia por parte de un jugador es a expensas de su oponente. De lo que yo gano lo deja de ganar el oponente, no lo tiene que sacar del bolsillo como en suma cero, sino que lo deja ganar. Es como partir un pastel, aunque esté distribuido. Si juntamos las partes se va a resultar en la misma cantidad de pastel. Básicamente, si hay un juego de ajedrez donde hay, ¿verdad?, fichas negras, fichas blancas o empate, los que pueden ganar. Entonces, si gana el que está jugando con las fichas negras, gana todo, suma 1. Si ganan los que están jugando con fichas blancas, suma 1 también. Si hay empate, se dividen los honores, o en mitad y mitad. Ahí suma 1 también. Es de suma constante, siempre da lo mismo, porque el pago es constante. Y compiten evidentemente por ganar. Y existe este otro, veamos este ejemplo. Piense que es un juego donde participan en un partido de fútbol dos equipos y los anunciantes o la publicidad, ¿verdad? Como parte de un juego. Hay 3 resultados posibles: el Barcelona gana, el Real Madrid gana o hay un empate. Y las recompensas están dadas por esa pequeña tabla. El anunciante tiene una ganancia si gana el Barcelona, si gana el Madrid, o si hay empate, el Barcelona tiene una ganancia si gana el Barcelona, tiene 0 si gana el Madrid y 5 si hay empate, igual Madrid, ¿verdad?, al contrario. Sin embargo, en este juego hay una curiosidad, ¿verdad?, porque vean que el anunciante en caso de empate gana mucho, ¿verdad? Este tipo de juego se llama de suma diferente de 0, porque hay condiciones especiales, como en este caso, que se espera que la gente vuelva a ver mucho el partido, si fue muy emocionante el empate, ojalá, qué sé yo, alguna anotación de último segundo y todo muy emocionante. Entonces, los anunciantes van a tener mucha gente viendo sus anuncios durante muchas veces. Entonces, es un juego de suma diferente a 0. Dentro de estos juegos teoría de juegos, este dilema del prisionero es un caso famoso, ustedes lo van a ver muchas veces. Dos personas que han cometido un delito, que no hay pruebas, la policía los atrapa y los separa, ¿verdad?, sin que se puedan comunicar. No tienen suficiente evidencia, entonces la policía necesita que ellos se inculpen, ¿verdad? Así que la policía le dice, bueno, a cada prisionero, bueno, si confiesa su crimen, lo puede confesar o negar. Si usted confiesa, el prisionero 1 confiesa, pero el prisionero 2 lo niega, entonces el primer prisionero testifica contra el otro y no se condena, mientras que el prisionero 2 condenaría a un plazo de 10 años y viceversa. Si ambos confiesan, recibirán 5 años cada uno. Si ninguno confiesa, recibirán un castigo de 1 cada año. Pero claro, están jugando sin saber qué va a hacer el otro jugador, con la probabilidad de que el otro, si usted no confiesa, el otro sí lo confiese y usted tenga 10 o pase cualquier situación. Entonces, básicamente en esta representación vemos que este 5 es la condena del prisionero 1 y este 5 es la condena del prisionero 2 en caso de que ambos confiesen. Si el prisionero 1 confiesa y el prisionero 2 lo niega, el prisionero 1 tiene 0 años de castigo, el prisionero 2 tiene 10. Al contrario, si el 1 niega y el segundo confiesa, el primero tiene 10 años de castigo, el segundo 0. Y si los dos lo niegan, tienen 1 cada uno. Eso se llama una representación estándar de juego de 2 jugadores, porque cada celda tiene 2 penas, una para cada jugador. El primer número de la celda es la pena del jugador 1, el segundo es la pena del jugador 2, como lo estábamos comentando. Cada fila representa una estrategia para el jugador 1 y cada columna representa una estrategia para el jugador 2. Así, la columna derecha, la parte inferior, significa que si el jugador 1 y el jugador 2 niegan el delito, entonces la sanción para el jugador 1 es de 1 año y la del jugador 2 es también 1 año. Eso como lo estábamos discutiendo. No se sabe si el jugador 2 va a confesar o negar, pero quiere disminuir su castigo evidentemente. Así que el jugador 1
considerar estos escenarios. Si el jugador 2 confiesa, en este caso la confesión le da 5 años de prisión y si niega el delito le da 10. Así que es mejor confesar. Si el jugador 2 niega el delito, en este caso la confesión lo deja libre y si niega el delito le da 1 año. Una vez más, es mejor confesar. Así al jugador 1 le gustaría confesar si él es culpable. Evidentemente en los dos escenarios él le va mejor. El jugador 2 analizará la situación de forma similar y también le gustaría confesar si es culpable, si llega a millonarios. Vamos a asumir algunas cifras para ilustrar. Vamos a pongámosles probabilidades, ¿verdad? En este caso se asume que el jugador 1 confiesa con una probabilidad de 0.5 y lo niega con 0.5 también, evidentemente. Y igualmente para el jugador 2. Entonces, ¿qué pasará? Para todos los escenarios es 0.5 por 0.5 multiplicado por la suma de los años, nos va a dar 4. Entonces el esperado, si la probabilidad es 0.5, es 4 años, ¿verdad? Acá vamos a hacer una pequeña variación solo para comparar. El jugador 1 elige confesar con una probabilidad de 0.4. Vean que la probabilidad de confesar bajó, ¿verdad? Y la de negar subió a 0.6. Y mantenemos la del jugador 2, la probabilidad de confesar del 0.5. Entonces tenemos esta tabla. 0.4 de que confiesa el jugador 1, 0.5 que confiesa el 2, más 5 años, ¿verdad? Si digamos confiesan. 0.6 de que el 1 lo niega, 0.5 de que el 2 confiesa, 10 años. Si niega, confiesa. 0.4 de que confiesa, 0.5 de que el 2 lo niega, recibe 0 años. Y así llegamos a 4.3 años. Es la esperanza de años en prisión. Y nos da que si disminuye su probabilidad de confesar, ¿verdad? Disminuyó de 0.5 a 0.4, la pena aumenta. En general tenemos esta ecuación, ¿verdad? Donde tenemos el jugador 1 confiesa con una probabilidad de Q. Se asume que el jugador 2 confesará con una probabilidad de P. Si vemos esta fórmula, ¿verdad? Que era básicamente lo que acabamos de hacer, y lo reducimos a esto, vemos que conforme Q aumenta, la probabilidad disminuye. Eso quiere decir que con la probabilidad de que el jugador 1 Q confiese aumente, su expectativa de años en la cárcel disminuye, que es una conclusión interesante, ¿verdad? Hablemos un poco sobre las estrategias. Existen estrategias puras. Una estrategia pura es una donde los jugadores tienen una manera determinística, eligen determinísticamente sus movimientos, o sea, es fijo, se sabe qué va a pasar. Y otra es las estrategias mixtas, donde hay un fuerte componente al azar. Inclusive los jugadores pueden elegir de antemano qué es lo que va a pasar. Después está alguna clasificación de los juegos que es muy interesante en esta teoría, que son, por ejemplo, juegos cooperativos donde los jugadores pueden formar coaliciones y compartir decisiones, información, pagos, o juegos no cooperativos donde todos se pueden ver como enemigos, siguen el supuesto de racionalidad, tratan de maximizar sus ganancias independientemente de los otros jugadores. Los juegos no cooperativos se pueden representar de forma extensiva, que los jugadores hacen sus movimientos por turnos, o lo que se llama forma normal, donde todos toman la decisión al momento, probablemente de manera simultánea, o se asume que es de manera simultánea. Otra información importante en este tema el uso de árboles y matrices, que tiene que ver un poco con la diferencia entre los juegos de información perfecta y información imperfecta. O sea, si se sabe la información o si no se sabe, es básicamente lo que significa información perfecta e imperfecta. Y depende de cómo se dan las movidas, si se dan de forma secuencial o se dan simultáneas. Entonces, juegos de movidas secuencial, los jugadores eligen sus estrategias una detrás de otra. Juegos de movidas simultáneas, todos toman sus decisiones al mismo tiempo. Aunque esto no es del todo correcto, porque lo importante no es cuándo toman la medida, sino cuando sus rivales se dan cuenta, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Y pueden elegir basado en información o no. Entonces, dicho esto, los juegos de formación perfecta denotan los casos en que hay movimientos simultáneos y donde ningún jugador se olvida de lo que ha pasado. Son más sencillos. Esto es así porque en este tipo de juegos los jugadores y analistas pueden utilizar mecanismos sencillos para predecir los resultados porque sabe qué es lo que sucede. El jugador del juego X elige su primera acción al considerar cada serie de respuestas
y contrarrespuestas, porque se sabe, ¿verdad? Es de información perfecta, y se sabe el resultado de cada acción. Pregunta cuál de los resultados finales de cada posible camino y elige el de la utilidad más alta porque se sabe la información de qué es lo que va a suceder. Es muy sencillo, se puede usar el razonamiento de atrás hacia adelante, de adelante hacia atrás, porque se saben los resultados y de ahí para atrás tomo las decisiones que me lleven al resultado que más me conviene. Para representar ese tipo de juegos existen un gráfico que se llama el árbol de juego, un conjunto de nodos conectados en el gráfico que tiene una dirección en general. Se dibujan generalmente de la parte superior hacia la parte inferior de las páginas. Los nodos de la parte superior de la página interpretan como los que vienen antes de los que están en la parte inferior. Y se utilizan para representar juegos secuenciales como este, ¿verdad? Se inicia en el nodo este y se va tomando decisiones conforme se avanza en el árbol de juego. Algunas nomenclatura, nodo es un punto donde el jugador toma una acción o elige una acción. El nodo inicial es donde se produce la primera acción. El nodo terminal es cuando ya se alcanza el fin del juego y se tiene un resultado. Un subjuego es un subconjunto de nodos conectados o ramas. La rentabilidad o recompensa es la utilidad asignada al jugador con el resultado. El resultado es la asignación de un conjunto de pagos a cada jugador. Y estrategia es un programa que indica al jugador qué acción tomar en cada nodo o árbol donde es posible llamar o tomar una decisión. Entonces, si tenemos esto y se supone que es un juego secuencial, con jugador 1 y jugador 2, la secuencia sería así: el jugador 1 toma una acción, el jugador 2, y se tiene una estrategia donde se puede seguir, se puede saber qué esperar del otro jugador. Cuando se necesitan representar movimientos simultáneos, sino como en este caso que es una secuencia, se conoce como información imperfecta. Se pueden representar en árboles como sets. En este caso, este círculo que ven acá indica que B y C tienen exactamente, no están muy seguros de dónde están ni qué está pasando. La información es imperfecta y esta es la representación en el árbol de juego. Por último, ya discutimos un poco sobre la forma normal. Los juegos con dos jugadores con un número finito de estrategias se pueden representar como dos matrices, ¿verdad? Donde se detallan las recompensas de cada jugador de acuerdo a la estrategia que tomen. Sin embargo, estas dos matrices se pueden fusionar en una sola, como vimos anteriormente. Ya vimos una matriz de forma normal. Y en las filas, generalmente las filas es la ganancia de un jugador, en las columnas la del otro. Sin embargo, se representa en una matriz con valores A, I, B, I, donde A, I representa la ganancia del jugador 1, B, I la ganancia del jugador 2, y esa es la representación de forma normal de los juegos. La semana siguiente, esto es todo por este video, la semana siguiente vamos a hablar un poco sobre cómo resolver algunos de estos juegos y las teorías de equilibrio de Nash, un poquito, que es algo sumamente interesante sobre teoría de juegos. Muchas gracias, espero que estén bien.